Hola, ya tomé... Ay. ¿Por qué arrancaba riendo? Se te traba, ¿por qué? Hola, ¿ya tomaron su cafecito del día? Si no lo hicieron, este es el momento para hacerlo. Bienvenidos a un nuevo episodio de En Jesús en Tono Café. Y hoy Juan Luis ya no llueve café por estos campos, pero estoy bien y creo que es porque estás aquí, porque estás aquí. Volvimos. Hemos vuelto. Hemos vuelto con otro episodio y tenemos algo especial el día de hoy, que es lo primero a lo que vamos a ir, Sí. que es nuestro sponsor oficial siempre, Las Delicias de Esther. Nos prepararon unos manjares para compartir mientras tomamos nuestro cafecito. Esto se ve muy delicioso. Yo ya muy quiero bueno. comer. Yo ya quiero Yo comer. ya quiero uno. Se ven espectaculares, son para compartir ahora mientras tomamos nuestro delicioso café. Ahí producción va a hacer un zoom para que puedan verlo. Y nada, y también la bandejita del sponsor. Así que muchísimas gracias. Gracias por apoyar este podcast. Y ahora sí vamos a arrancar con el tema de hoy. Sí. Hoy en este día le traemos un tema que Dios siempre trata y quiere tratar con nosotros, que es el carácter. Aleluya. Y el título de hoy se llama El Dios que no reacciona como yo. Tremendo. Y este episodio nosotras lo llevamos mucho por el tema de que examinamos nuestras reacciones y cómo Dios reacciona ante quizás lo mismo que nosotros hacemos, que otros no hacen a nosotros, y Dios haría todo lo contrario a nuestra reacción, porque hay muchas veces que nuestro carácter se impone. Sí. Se impone y contestamos mal, nos enojamos rápido, juzgamos fácil, nos cuesta perdonar. Y es donde nos damos cuenta de algo muy puntual, y es que Dios no reacciona como nosotros. Sí. Que si nosotros muchas veces somos infieles con Dios, si lo dejamos a un lado, Dios no reacciona mal, Claro. no nos juzga fácil, no se enoja, sino que nos tiene amor, nos tiene misericordia. Y está ahí llamándonos constantemente. Y es donde vemos que nosotros reaccionamos de una manera y que Dios reacciona de otra, Claro. y que encima el Señor a nosotros nos está pidiendo que reaccionemos como Él reacciona, con amor, con misericordia, con paciencia. Y muchas veces nosotros no hacemos eso. Y es Todo lo contrario. Todo lo contrario. Somos un desastre. Y esto es muy importante porque si nosotros queremos parecernos a Jesús, que es lo que muchas veces decimos, soy cristiana y voy camino hacia la perfección, voy camino a ser como Cristo, a tener la mente de Cristo. Para parecernos a Jesús hay algo que tenemos que permitir, y es que el Señor forme nuestro carácter. Que no es solamente ir a la iglesia y solamente decir soy cristiana, soy hija de Dios, sino que aparte de la transformación de Dios en nosotros es obrar en nuestro carácter. Claro. Tener un carácter conforme a Dios. Porque no es que haya algo que me acuerdo que me dijeron una vez, es que dentro de nuestro carácter hay cosas que son buenas, que son esas perlas en medio de lo malo, pero justamente hay que sacar toda la basura para que queden las perlas, porque muchas veces en nuestro carácter está el ser valiente, el ser mandado para hacer cosas que Dios te pide, pero también están las malas reacciones, están las ideas, los malos pensamientos. En nuestro carácter está todo eso, pero también hay cosas buenas que son las que Dios deposita en nosotros, y es dejar que Dios forme en nosotros un carácter agradable a Él, quizás un carácter valiente, mandado para obedecer a Dios, pero también amable, bondadoso, compasivo, lleno de amor. Entonces también ahí entra en juego la importancia de dejar que Dios moldee nuestro carácter. Y bueno, y a veces quizás dejar nuestro carácter es como justificarnos, no dejar que Dios transforme nuestro carácter, es decir, me justifico y digo, así soy yo. Muchas veces solemos decir, yo lo he dicho, así soy yo, es mi carácter y listo. Es mi carácter, yo soy mi así. carácter. Y no, Dios no puede obrar así tampoco. Es como impedimos
que Dios sobre si ponemos así soy yo y ya está, quiéranme así. Claro, así soy yo, Señor, así que ya está. Claro, así me voy a creaste quedar. así, no. No funciona. Bueno, eso es muy importante, algo que a mí siempre me decían. Yo utilizaba mucho la palabra, que creo que es también como el así soy yo o este es mi carácter, el no puedo. Claro, también. No puedo hacerlo, puedo no cambiar. puedo cambiar, no puedo, me cuesta, no puedo. Y algo que aprendí y que me enseñaron mucho en el Señor, el no puedo con el Señor no va. Claro, no va. Porque el Señor algo muy claro nos dice en la palabra y es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el no puedo, Señor, no puedo cambiar, no puedo, ya me quedé, ya soy así, yo ya soy mala, voy a morir mala. No. Como que el Señor te dice no. O sea, vos en mí, en Cristo, renunciando a tu carácter, podés cambiar y podés ser una persona distinta. Claro. Y antes de continuar, yo quería leer un pasaje que es la base Sí. de todo este episodio, que se encuentra en Salmos 103, versículo 8, que dice algo muy importante. Dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Este pasaje lo Acá podemos escogimos, ver el carácter de Dios. claro, lo escogimos justamente por eso, porque refleja el carácter de nuestro Dios, que nos dice que es un Dios clemente, misericordioso y lento para la ira, o sea, grande en misericordia. Esto nos da una pauta de cómo es Dios con nosotros todos los días y la Sí. paciencia que nos tiene, y nos da también una pauta de lo que Dios va a esperar de nosotros, que seamos amorosos, misericordiosos con el otro, porque así Él es con nosotros. Claro, Esto es exactamente. muy grande lo que dice este pasaje. Y yo quería agregar algo a lo que dijo Mica del yo soy así, es mi carácter, estas ideas que solemos tener. Algo que decíamos con Mica mientras preparamos este episodio: mentira del diablo. Sí. O la sea, mentira del diablo. Mentira del diablo, lo charlábamos y decíamos, o sea, esto es una mentira que nos mete Satanás en la cabeza para que nosotros justamente nos quedemos como Claro, estamos. estancados también, porque justamente no como hacemos. decía, no podemos, Dios no puede obrar en nosotros si reaccionamos de esa manera. De si No hay soy forma. así, no, ¿cómo puede Dios obrar? Es imposible. No se le puede. estamos dando lugar. Exactamente. Entonces esto creo que es algo muy fundamental a tener en cuenta, las ideas, estos pensamientos. Yo soy así, se tienen que cortar Sí. y tenemos que darle lugar a que Dios sobre y aceptar que Dios moldee nuestro corazón y nuestro carácter. Y el primer paso para mí es saber que en Cristo podemos contra Sí. eso y dejar esas ideas, esos pensamientos, esas cosas que no permiten que el Señor obre. Y bueno, yo quiero leer otro versículo que está en Malaquías 3:6, que dice: yo soy el Señor y no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Tremendo. Este pasaje es muy interesante porque se da en un contexto Claro, de un pueblo rebelde, infiel y cambiante con el Señor. claro. Tenías O sea, dudas también del amor de Dios. Había todo como un conflicto ahí medio raro en ese momento, pero acá lo que Dios nos dice es que yo soy el Señor y no cambio. Tremendo. Todo lo que estaba pasando al pueblo, todo lo que el pueblo estaba haciendo, es como que no afectó el A lo que carácter. era el Señor. Claro, no afectó lo que era Dios. Y yo dije, ¡buah! Porque a nosotros nos pasa, Uf, si nos pasará. a nosotros nos pasa es que depende de lo que esté pasando en nuestro entorno, cambiamos, ya la paciencia se nos va y Reaccionamos mal, Reaccionamos contestamos mal. Me miraron mal y yo ya te respondí mal. sí. Y es como, el Señor tipo, no. Y creo que vos tenías una pregunta respecto a eso. Sí. Y yo tengo una pregunta que dice: mi estado de ánimo depende de lo que pasa a mi alrededor y lo que la gente pueda hacerme o decirme. Aleluya. Esto es justamente lo que estábamos diciendo, que sí, muchas veces nos pasa que de lo que pasa en nuestro entorno afecta a nuestras acciones, a nuestra manera de hablar, de conducirnos, y no debería ser así. No, no debería ser así. Y esta pregunta es muy buena para examinarnos a nosotros mismos. Exacto. Para meditar, para ver cuál es nuestra actitud, cuál es nuestro carácter. También es una muy buena pregunta porque nos lleva a vernos, Claro. lleva a vernos realmente y decir, si yo tengo un mal carácter, yo cuando pasan cosas a mi alrededor reacciono mal, yo cuando me dicen algo reacciono mal, pienso mal.
Esta pregunta es muy buena, creo que la podríamos dejar como uno de los pilares del episodio para que Sí. ustedes se miren, mediten y vean qué pasa con ustedes cuando en su alrededor hay situaciones que quizás no son tan gratas y cuál es el carácter que Sí. estamos teniendo y si el carácter nuestro está siendo moldeado por Dios o está siendo más moldeado por la carne que por Dios. Claro. Esto creo que es muy bueno. Sí, Nosotras hablamos ahí de compartir un poco nuestros testimonios. sí. Me ha pasado muchas veces de quizás me pasó algo triste y yo tiendo a que cuando estoy triste reacciono mal. O sea, alguien me habla, es como no me hables, no te quiero escuchar. Y ahí es donde me doy cuenta que mi carácter no está siendo el carácter de una Claro. hija de Dios. Que el carácter que Dios quiere en mí es que aunque pase lo que pase, yo pueda responderle a alguien que no tiene la culpa de nada con amor. Claro. E incluso al que me haya afectado también responderle con amor, porque Jesús en su palabra nos enseña constantemente a poner la otra mejilla, Claro. a perdonar 70 veces 7, o sea, quiere decir las veces que sean necesarias. Sí. Entonces, creo que es muy importante el examinarnos, ver nuestro carácter. Bueno, a mí lo que me pasó en una situación es como que yo pensaba que no tenía tan mal carácter, es como que yo me veía y decía, no. Pero después como que Dios me fue mostrando que había cosas que sí, había que cambiar en mi vida. Y una de las cosas que Dios está tratando y trató un montón es el perdón, tipo el perdonar, no llevar rencor. Sí, Sí, porque muchas veces me pasaba, bueno, me dijeron esto, pasó esta situación, me pongo mal y reacciono mal. Y yo dije, no, ya no, esto no. Es como que Dios me empezó a mostrar y empezó a tratar con mi vida y me enseñó a ir perdonando, a dejar que Dios transforme mi vida, mi carácter. Entonces ahí fui como, el Señor me está moldeando de a poquito. encima Pero- el rencor es un tema porque es una gran raíz de amargura, muchachos. Sí, El rencor es algo que aprendí yo con el Señor, es una raíz de amargura muy grande y que no nos ayuda a avanzar en Cristo, Claro. nos estanca. como decíamos. Nos sí. estanca porque nos detiene en mirar al otro, nos detiene en lo que el otro me hizo y no en lo que Dios hizo por mí y que así como Dios me está moldeando a mí, está moldeando al otro. Claro. Entonces, es muy importante esto que acaba de decir la Mimi. Algo más que quería agregar es que el carácter del Señor, algo maravilloso, es estabilidad. Dios nos declara en su palabra muchas veces que Él no cambia, que su palabra permanece para siempre, que Él es fiel y que Él permanece fiel. Vemos un carácter inamovible, pero el carácter de Dios es maravilloso porque es un carácter, como dijimos, misericordioso, de amor, de bondad, y que es estabilidad en un mundo cambiante, y que nos enseña y nos muestra que se puede amar y que se puede perdonar a pesar de cualquier cosa. Que se puede amar y que se puede perdonar a pesar de cualquier cosa. El pueblo de Israel era infiel, era malo, era quejoso con Dios y Dios amó, perdonó, tuvo misericordia un montón de veces y los tiene con nosotros. Envió a Jesús, dio la vida de su Hijo para que nosotros tuviéramos salvación. Y esto nos invita a reflejar esa misma gracia en nuestras reacciones cotidianas, como el ver al Señor, ver lo clemente y misericordioso que Él es con nosotros, nos invita a nosotros a decir, bueno, yo esa misma gracia que recibo es la que tengo que dar a los demás. Claro, Es como muy que tremendo. nos muestra su ejemplo Tal para cual. que lo imitemos. Tal cual. O sea, es eso. O sea, el Señor nos hace ver cómo es Él para que nosotros lo imitemos y seamos Claro. como Él. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre el contraste con nuestro carácter humano. Claro. Que nosotros a veces amamos con condiciones, como perdonamos a medias Ay, y, tan real y que lo es. reaccionamos sin pensar. Sí, totalmente. Y muchas veces no es solo eso. Muchas veces buscamos venganza, buscamos que la gente nos responda de la manera que nosotros queremos. Y encima, cuando algo que nos responden o nos dicen, nos hiere, nos lastima, endurecemos el corazón. Nos ponemos malos, con mal carácter, reaccionamos mal. Y ese es un gran contraste que hace nuestro carácter con el carácter del Dios que es misericordioso y bondadoso. Y nosotros vengativos, Claro. rencorosos, mal contestones, ¿entendés? Sí. Y después tenés a Dios misericordioso, bondadoso, fiel, justo, amable. Y vemos al Señor totalmente distinto a nosotras. Y decimos, ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ser como Dios, para responder con amor, para ser bondadosa, compasiva, perdonadora? Porque
tenemos un Dios perdonador, compasivo, bondadoso, y yo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Es como Claro, ese uno se ve tan falto. tan falto delante de un Dios tan amoroso y tantas veces tan contradictorio, tan contrario Sí, a tan lo que el contrario. Señor es, y el amor que Dios nos tiene a nosotros es tan contrario al amor que nosotros tenemos por las almas, por las personas, y lo digo porque lo veo en mi vida y digo, ay Señor, mi carácter está mal. Entonces, justamente queríamos compartir un versículo que nos encamina un poco, y nos dice cómo tenemos que ser. Y no sé si lo querés leer vos, Mi. Sí, lo leo. Está en Santiago 1, 19 y 20. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Tremendo. Tremendo. Y bueno, y con este pasaje como que vemos lo contrario que solemos responder nosotros. Totalmente. Claro, nuestro enojo humano, nuestra carne, nuestras ideas. Claro. No produce justamente lo que este versículo dice, la rectitud que Dios desea. El enojo humano no produce la rectitud Claro. que Dios desea. Nos deja bien en claro que cuando nosotros dejamos ser a nuestro carácter y no somos moldeados por Dios, vamos en contra de lo que Dios pide de nosotros. Claro. Personas rectas, íntegras. Yo algo que aprendí es que ser íntegro no es solo la integridad que se relaciona con lo sexual muchas veces, es la integridad en espíritu, de decir, mi carácter va con el de Dios, oro, busco de Dios, camino como Dios quiere en cada área de mi vida. O sea que no es solo en el ámbito, como decía yo, que se relaciona a la integridad, sino también en el ámbito de mi carácter. ¿Mi carácter agrada o no agrada a Dios? Y justamente dice que el enojo humano, el ser de enojarse rápido para hablar, rápido para contestar, no Sí. obra Claro. en la rectitud que Dios desea que yo tenga. Claro, sí. Entonces esto es muy tremendo. Es algo que queríamos decir con la amiga, que acá tenemos como un ítem. Sí, El aprender a callar, sí. el aprender a no responder. Dice, lentos para hablar. Yo creo que lentos para hablar es aprender a callarse cuando sé que lo que voy a decir Claro, porque muchas no agrada. veces somos muy impulsivos en ese Tal cual, momento sí. y es como que, claro, ya nos dicen algo y reaccionamos muy rápido y después muchas veces uno se arrepiente, quizás Sí. le suelen pasar, que después lo piensan y dicen, ¿por qué dije esto? ¿Por qué actué así? Que también me pasó, dije, ¿por qué? O sea, No había me superó necesidad. y no, o sea, es como que callar creo que es una manera que le podemos dar como tips Para evitar que se Claro. incendien grandes fuegos. de reemplazar cómo, cómo nosotros queremos actuar con callar. Claro. Y dejar que la respuesta sea de Dios también. Porque También, eso es el muy callar es importante. como que Dios te va a decir, no digas de esta manera como vos querías decir. Decirlo así. O callar solamente, porque también es como medio maduro callar. Sí, algo que yo aprendí en cuanto al hacer silencio, al no responder, es que nosotros, como decía Mica, somos muy impulsivos y no pensamos. Claro. El callar nos lleva a meditar, decir, esto que estuve a punto de Claro. decir, a punto, pudo haber encendido un grande fuego. Hay un proverbio, ahora no me Sí. acuerdo, que creo que dice que la palabra, hay uno que dice como que la palabra amable, dulce, como que apacigua, como que evita Sí, después la lengua también. Claro. Y después que la lengua puede incendiar grandes fuegos. O sea, que puede generar desastres. O sea, lo que nosotros podemos llegar a decir puede herir, puede generar un desorden, un desastre, todo. Entonces es el aprender a callar, el ser lento para hablar, Claro. como dice la palabra de Dios en este pasaje. Creo Sí. que es algo muy importante que Dios nos enseña cuando empieza a obrar en nuestro carácter. O sea, es justamente esto. Dios nos enseña a callar cuando Él empieza a hacer obras en nuestro carácter. Bueno, y yo quiero agregar algo más con respecto al silencio, porque es como que yo veía dos tipos de silencios. El silencio de Dios y el silencio de lo que el diablo quiere poner en nosotros. Porque, por ejemplo, está el silencio malo, que es como que uno queda con miedo, uno tiene rencor, o sea, se calla en esa situación, pero es como que tengo todo adentro. Claro, maquino, pienso mal. Y eso todo. es como que no estaría bien. En cambio, el silencio que uno, bueno,
Señor, me callo y escucho lo que tú me quieres decir, cómo responder a esta situación. Ese es el silencio bueno. Y cómo darse cuenta cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo mal. Es que el silencio del Señor te trae paz. Es como que te lleva... Hice bien en callarme. Exacto, pero si sentimos un peso es como, no, sí, me callé esta situación, pero mira cómo estoy. Tengo todo esto dentro mío y es como que no estaría bien. Eso es lo que yo quería agregar con respecto a esos silencios. Creo que ahí podemos averiguar dos contrastes. Tanto en el silencio que nos invita a callarnos y aprender a responder como Dios quiere que responda, es donde vemos que Dios está obrando. O sea, que nosotros estamos dejando a Dios obrar. Pero en el silencio en que nosotros callamos, pensamos mal, tenemos ideas, criticamos a la persona en nuestra mente por lo que nos hizo, es el silencio donde nosotros en realidad capaz nos callamos porque somos personas que no suelen responder, porque no somos así, pero sigue obrando nuestro mal carácter, sigue obrando nuestro yo pienso así y esto que me hiciste no me gustó y aunque no te dije nada, te detesto, te guardo todo el rencor. Y creo que ahí es donde podemos diferenciar viendo cómo reaccionamos ante los dos silencios. Si yo en mi silencio le pido al Señor que me guíe, que me ayude, que me diga cómo responder, si respondí bien, puedo tener la tranquilidad de que estoy obrando con el Señor. Pero si yo en mi silencio estoy pensando mal, estoy teniendo ideas, criticando a la otra persona en mi mente, puedo darme cuenta que el que está obrando ahí es mi carácter propio y humano. Creo que eso es muy importante. Y es donde vemos que Jesús fue todo lo contrario también. Porque el Señor, Jesús, lo criticaron, lo golpearon, lo insultaron, lo crucificaron, le pusieron una corona de espinas, se le burlaron. Yo quiero decir algo respecto a eso que escribí, que lo voy a leer. Muy bien, Justamente va a lo que Emily estaba diciendo, que dice: Jesús fue traicionado y no reaccionó con venganza. Fue acusado injustamente y no respondió con odio. Fue herido y respondió con perdón. Yo cuando escribí esto dije... Ayuda, Señor. Ayúdanos. Porque es difícil. Uno ve al Señor tan amable y tan bondadoso y se ve a uno tan malo, que tiene tan malas reacciones. Pero algo que yo quiero decir entre sí, bueno, nuestro carácter es así, esto no está mal, Dios quiere orar, es que esto no es un mensaje pesimista, no es un mensaje para que te deprimas y digas qué malo que soy y qué bueno que es Dios. No. Es un mensaje para que digas qué malo que soy, Dios en ti, esto yo lo puedo cambiar. Porque en ti, Señor Jesús, hay una salida. Y me reconozco pecador y me reconozco con un mal carácter, pero también reconozco que tú puedes obrar y que no eres un Dios que deja las obras por la mitad. Si tú comenzaste la buena obra en mí, tú la vas a terminar. Y hoy me humillo ante ti, me reconozco y moldea mi carácter al carácter que tú quieres que tenga. Este no es un mensaje pesimista, yo eso quiero aclararlo, porque muchas veces quizás nos tiramos al pesimismo, ¿no? Qué mal carácter que tengo. Claro, sí. Y no, o sea... Uno se bajonea y es como que no sirve. Dios nos invita a reemplazar todo lo que nosotros queremos hacer con lo que Él quiere hacer en nosotros. Claro. Si yo tengo una mala reacción y a mí el Señor me pide que sea buena, que reaccione amablemente, reaccionar amablemente. Si a mí me contestan mal, Dios me enseñó que yo no respondo mal con mal, respondo mal por bien. Entonces, como aprender a reaccionar como el Señor quiere, pero sabiendo siempre que el mal carácter se puede cambiar, que el Señor puede orar, que puede hacer de vos una persona distinta, que puede hacer de mí una persona distinta, que puede hacer de mí con una persona distinta. El Señor nos puede transformar, el Señor puede moldearnos. Yo eso quiero decirlo porque siento que es muy importante. Es muy importante que no nos quedemos con tengo un mal carácter. Que nos quedemos con Dios puede obrar en ese mal carácter. Que dejemos, como decíamos, el no puedo. Con Cristo todo lo podemos. Totalmente. Y yo acá quería hacer una refe de Romanos 8:29, no lo voy a leer, pero Romanos 8:29 nos dice que fuimos hechos conforme a la imagen de Cristo, creados para buenas obras. Y cuando meditaba que fuimos hechos a la imagen como de que Cristo... uno lo piensa... corporalmente. Sí. Como, entonces Cristo se parecía a mí. Tiene la misma sonrisa que yo. No, hablamos de... en amor, en misericordia, bondadosos, compasivos, puros, íntegros, rectos delante del Señor. Esa es a la imagen que fuimos creados y en la imagen que Dios
quiere moldear en nosotros cada día y que es posible que vamos camino a ello cada día si entregamos a Cristo y renunciamos a lo que somos y dejamos que Él sea en nosotros. Bueno, este versículo que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí. O sea, ya no es mi carácter, ya no soy Claro. la militante. Ya Ahora no soy gobierna yo en mí. sino- gobierna Cristo, Cristo está Sí. al timón. Eso creo que es re importante. Anótenlo. Ténganlo en cuenta. Es como, yo quería dejar eso en claro para que nadie se rinda, que nadie piense que se queda ahí la cosa. Claro. Y este proceso que estamos hablando y que nosotras les decimos, no, miren que se puede, no decimos que sea fácil, Claro. no decimos que sea simple, que sea de hoy estás sos así y mañana ya no, o quizás sí, porque el Señor a veces Claro. hace milagros y maravillas Claro. y prodigios, Pero bueno, lo primero como que puede doler, puede costar, porque Ser justamente es incómodo. como dejar lo que nosotros hacemos, cómo nosotros queremos responder por lo que Totalmente. Dios quiere. Entonces como que uno se incomoda y como Se que siente- dice, uy, pero Sí. yo quiero reaccionar así, pero Dios me está diciendo esto, y entonces como que es todo un proceso. Bueno, es el choque del espíritu contra la carne. Claro. Totalmente. Pero esas situaciones, ese momento en el que yo quiero reaccionar mal, pero reacciono bien, Dios la utiliza y obra en mí. Sí. Ese momento Dios lo usó y obró en tu vida y obró en Todo mi vida. obra para bien. Tal cual. Y cuando recordamos cómo Dios nos trata a nosotros, cuando callamos, cuando perdonamos, aprendemos a ver las cosas de otra manera. Cuando vemos que Dios a mí me trata con amor y me perdona, puedo ver al hermano, a mi hermano que tengo al lado, a mi prójimo de otra manera. Si a mí Dios me perdonó, que soy el pecador más grande, ¿por qué yo no voy a perdonar a mi Claro, hermano? sí. O sea, si yo fui perdonada, como que el Señor nos hace ver eso. Si vos fuiste perdonada, ¿por qué el otro no puede ser Claro. perdonado? ¿Entendés? Sí. Si yo te perdoné a vos, ¿por qué vos no perdonás a tu prójimo? Si a vos yo te perdoné, si vos hiciste esto, si hiciste Tantas aquello, cosas no he perdonado al Señor. Ah. tal cual. Entonces, el ver eso, la misericordia de Dios se vuelve nuestro estándar. Decimos, bueno, esto es hacia donde yo tengo que aspirar. Tengo que aprender a poner la otra mejilla, a amar como Dios ama. Y creo que eso es algo muy, Sí. muy grande. Tenemos otro versículo para leer, que lo voy a leer, que está en Efesios 4, versículo 31 al 32. Y dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Este versículo es maravilloso. Sí. Es maravilloso. Primero dice, libérense de toda amargura. Sí. Cuando yo pensaba en libérense de toda amargura, veía lo que hablaba la Mimi al principio, la raíz de amargura que es el rencor. Libérense de rencor, libérense Sí. de ideas, de malos pensamientos, de enojos, de furias, de palabras ásperas, estas reacciones, Sí. estas palabras que tenemos impulsivamente, de responder irónicamente, de responder mal. Libérense de todo eso. Y dice, por el contrario, sean amables unos con otros. Que es re difícil. Yo reconozco que es difícil, que mi carácter muchas veces alguien me hace algo y es como que yo ya... Claro. Como, ay, Señor. Pero bueno, el Señor en eso nos moldea. Sí. Y dice, sean de buen corazón. Y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes. Creo que este versículo resume literalmente todo lo que veníamos Sí, diciendo. no, todo. Y nos sigue invitando a dejar todo nuestro carácter Totalmente. para poder ser como Jesús. Así que nada, nos animamos y sí se puede. Sí se puede. Nosotras con este episodio queremos decir sí se puede. Bien, yo quiero agregar también en este versículo es que Dios no nos juzga. Como que en este versículo nos dice, quítense de vosotros toda amargura, pero antes sé benignos unos con otros. Así como Dios nos perdona a nosotros en Cristo, tenemos que también reemplazar por misericordia, por perdón, así como Dios nos perdona, como veníamos diciendo. Y que podamos ser imitadores de Él. Claro. Y reemplazar esas acciones que quieren ir delante a veces de nosotros por las acciones de Jesús. Claro, reemplazar mi mal carácter por el del Exactamente, Señor. sí. Totalmente. Y creo que algo muy importante que el ser como Jesús, el imitar a Cristo, no es repetir quizás una frase o decir algo que ya conocemos, un amén, un gloria Claro. a Dios, un aleluya,
que está bien glorificar a Dios, está bien decir amén, está bien Claro. todo eso, pero imitar al Señor es imitar su forma de amar, es ser como Él era, y eso se ve reflejado en cómo respondemos, en cómo Claro. pensamos y en cómo actuamos con el prójimo. Así Eso es es. imitar a Jesús, no es el repetir una frase, es el decir, bueno, aleluya, o sí, yo te amo, Jesús te ama y yo también, que quizás lo decimos, que está bien, pero es que sea una realidad, Claro. es amar, es tratar bien al otro, es perdonar, es dejar que el Señor moldee cada día nuestro carácter. Así Creo es. que sí, que en eso podemos resumir todo este episodio, en dejar que Jesús obre en nuestro Sí. carácter, darle el lugar, no poner Que nuestras Dios se ideas. merece. El Claro. lugar que Dios se merece en nuestras vidas. Totalmente, para que Él pueda obrar, para que Él pueda hacer en nosotros cosas grandes. Y también esto, no poner nuestras ideas, el Sí. no puedo, el no se puede, ya soy así, me quedo así. Es dejar que el Señor obre, es aprender a callar, aprender a ser misericordioso, aprender a perdonar. Y todo esto se puede dejándolo al Señor obrar. Sí. No se puede de otra manera. Y creo que eso es lo que queríamos decirles. Sí. Creo Que que en Cristo fue, pueden. espero que se haya entendido, creo que es muy claro igual el mensaje, capítulo de sí. hoy y nada, que podamos, como decíamos, dejar al Señor obrar en nuestras vidas y que, como decíamos también, todo lo podemos en Cristo, no nos olvidemos eso, Totalmente. hay cambio para todos, se Sí. puede. No estás estancado, o sea, Claro, si, no. si estás estancado podés salir de ahí, podés salir Sí. del pozo, pedirle al Señor, clamarle. Nuestro pastor ayer nos decía, si estás en el fango, pedile al Señor que te Sí. saque del fango y clamá desde el fango para que Él te ayude en todas tus necesidades Exactamente. y te levante del fango. Y te pongas sobre la roca, sobre Cristo Jesús, fundamentate en Cristo porque en Él vas a poder con todo. Y por último queremos leerles nuestra capsulita. La capsulita del día. Porque hoy hay capsulita del día. Y nuestra capsulita dice así, esta te la tenés que llevar en tu corazón, meditarla, tomarla como un buen café. Dios no reacciona como yo. Y menos mal. Su carácter no depende de mí. Él permanece igual. Y cada vez que me acerco a Él, debo buscar parecerme más a Él. En su amor y misericordia, en su manera de perdonar. Para ser como Jesús, debo dejarlo transformarme. Y mientras tanto, su gracia me sostiene y me cubre. Camino a tener el carácter que agrada a Dios. Muy bien, esa ha sido nuestra capsulita, amigos. Esperamos que este episodio les haya sido bendición, que puedan aprender junto con nosotras y que nos sigan viendo en otro episodio de Jesús en Tono Café. Síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo episodio. Así es, adiós. Estás aquí.